Hola amigos, bienvenidos al episodio número 217 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy les queremos hablar sobre un tema que nos atañe profundamente, que es el karate funcional. Y queremos hablar sobre si hacer bunkai equivale a hacer karate funcional. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, hola a todos. Bueno, Pues estamos, como siempre, ¿no? En la lucha para hacer lo mejor posible eh, para difundir información y motivar a la audiencia a estudiar y entrenar karate y que y ser un faro de información para una perspectiva utilitaria del karate. ¿No, Sensei? sí, bueno, es nuestra pasión el karate y entonces nos gusta que tenga sentido todo lo que hacemos, en un sentido amplio incluso podemos decirle, ¿no? Igual que hemos hablado de un karate interno, pues hoy toca un poquito hablar sobre este tema del Bunkai, que como es tan popular, todo el mundo se siente rápidamente identificado y evidentemente se lo lleva a su experiencia personal. Y nosotros, como ha dicho Jorge, ha matizado en el estamos hablando de karate funcional, no sabemos si en otros karate, eso cada practicante tendrá que ser el que analice y se pregunta a sí mismo, ¿qué tipo de karate hago yo? O sea, ¿o qué tipo de bunkai hago yo? Nosotros nos lo preguntamos hace tiempo y las respuestas pues las tenemos a través de mucho sudor y casi lágrimas, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Y esta semana avisé con tiempo el tema de que íbamos a tratar y dio bastante discusión con múltiples argumentos de muchos karatecas en nuestro grupo de estudio en Facebook que se llama Karate Jutsu Kenkyukai Karate Funcional. Y nosotros nos abstuvimos de comentar, porque justamente vamos a dar nuestra posición aquí, pero sí nos motivó y nos dio elementos para trabajar, o sea, para trabajar hoy, compartir, o sea, intentar responder las dudas que había o las proposiciones que había de varios miembros del grupo para ver qué es lo que vemos nosotros como karate funcional y qué es lo que vemos nosotros como bunkai y cuál es la relación entre los dos. Desde ya podemos avisarles que no va a alcanzar una hora de podcast, así que seguramente hagamos más episodios sobre el tema. Este, no sé qué te parece, Sensei. Sí, no, yo creo que el problema quizás, como siempre hablamos y repetimos, insistimos, puede ser, primero es semántico y luego también es una cuestión de lo que uno ve como karate. Claro, si tú dices mi Claro. karate es funcional, evidentemente, pues estás hablando de lo mismo que estás hablando nosotros. O sea, no puedes pensar que, que el karate no sea funcional. Esa es, digamos, la lógica. Pero luego tenemos la realidad. Es decir, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que es. Y en eso queremos basar este podcast, en ver para nosotros qué es karate funcional y basándonos en eso, pues Mm. acercar bueno, todo lo que tiene que ver con la práctica del Bunkai, si cabe dentro, si el Bunkai que se hace habitualmente está dentro de los atributos que tiene que tener un Bunkai para que el karate funcional lo acepte. Justamente, y por eso quería empezar el día de hoy, el programa de hoy, para que hagamos una definición de lo que es o de lo que nosotros interpretamos como el karate funcional, ¿no? Este, muchas veces Gerardo Valve Sensei me reta cuando me dice: "Sí, Ujú. pero si no es funcional, no es karate". El problema es que, si definimos el karate desde la definición que nos dan los antiguos maestros, entonces hay un gran parte del karate contemporáneo que no es funcional. Y si eso es verdad, quiere decir que gran parte del karate de hoy no es karate.
Entonces, Pero antes de que nos tiren piedras, ¿no? claro, también hay un discurso que también se dice, ya no vamos a la parte más marcial, ¿no? De lo que estamos hablando. También hay un discurso que dice que si el karate no tiene su aspecto filosófico, tampoco es karate. Exactamente, no estamos negando el aspecto filosófico. Exactamente. Entonces, la gente que no hace, por ejemplo, el tema, un karate más deportivo, un karate que interesa algo más inmediato, hacen o no hacen karate. Entonces, claro, si andamos con indefiniciones, o sea, muchas veces queremos definir algo de forma indefinida y eso nos puede confundir, ¿no? Entonces, si los argumentos no están claros, tenemos un problema. Y luego vamos a verlo con una máxima del maestro Funakoshi, ¿no? Que va un poco, que va un poco quizás en la dirección que nosotros queremos ir para hacer esa diferencia entre mm, el karate habitual o el kata habitual, el bunkai habitual y lo que era antiguamente o nosotros creemos que es karate. Los antiguos maestros decían: "Sin kata no hay karate". Entonces, quiere decir que los maestros, posicionaban al kata en el centro de el karate como sistema de autodefensa. Antes de Anko y Tosu, el karate no era, un sistema de educación física escolar, el karate era un sistema de autodefensa. Los katas traían información sobre cómo defenderse. Entonces, desde el punto de vista del karate funcional, así como lo entendemos tú y yo, el karate funcional es un karate, lo escribí para Sí. no errarle. El karate funcional es un karate definido, y quiero que el karateca escuche bien ahora, porque vamos a nombrar algunas cosas que no se acostumbran a hablar dentro de los dojos normales. El karate funcional es un karate definido por el contexto técnico y táctico de los katas. Los katas son vistos como sistemas marciales en sí mismos. De esto se desprende que las metodologías de entrenamiento del karate funcional trascienden la trinidad tradicional del kata Kihon Kumite, que resulta insuficiente a la hora de generar una conexión directa entre el kata y su aplicación táctica. Esto no está en discusión, es una realidad. Lo vemos. Los karatecas normales de hoy, cuando van al combate, dejan el contexto táctico técnico del kata, hacen otra cosa. Y, o sea que no necesitamos discutirlo, es poner YouTube y ves todo lo que quieras de karate, vas a ver esa realidad. Eh, Tomando esa definición, se llega a la conclusión de que el karate de hoy, en su expresión mayoritaria, no es funcional, porque el karate de hoy, en su expresión mayoritaria, no busca aplicar el análisis al kata como un sistema de autodefensa, sino que lo ven como una coreografía técnica y por consiguiente ven el bunkai como una búsqueda de la aplicación de esa coreografía técnica. Entonces se quedan con un bunkai, un kata y un bunkai. Eso no es lo que nosotros vemos cuál es la función del kata y por lo tanto no creemos que esa sea la función del bunkai y la forma de aplicarlo. Porque, cómo verías tú, sensei, desde una perspectiva no solamente técnica y táctica, pero metodológica, como herramienta pedagógica, como vehículo de información? ¿Cómo ves tú al kata? ¿Cuál es la función del kata? La función del kata es reunir todas aquellas destrezas, podemos llamarle destrezas, necesarias para la defensa personal. Es un sistema marcial y después, si quieres, además puede ser otras cosas, pero la raíz es como un árbol, o sea, el árbol es el árbol y después, si quieres, lo adornas, ¿no? Pero básicamente, si su función, de hecho, ¿de qué está compuesto una kata? Está compuesto de técnicas, ¿no? No Mm, está compuesto de coreografías de baile, ni está compuesto de expresiones internas. Es una kata diseñada exclusivamente para crear, perdón, para crear, no, para expresar actitudes marciales. Lo que ocurre es que lo expresa a través de determinados gestos que le llamamos técnicas, ¿no? claro, el tema es que muchas veces, y de esto pequé yo durante décadas, cuando vemos el kata, vemos las técnicas del kata. Entonces, cuando intentamos comprender el kata, lo que hacemos es que decimos, bueno, ¿para qué puedo usar yo esta técnica?
Y eso es el camino equivocado, porque tenemos que ver al kata, cuando vemos una técnica del kata, eh, no nos podemos quedar en comprender cómo se puede aplicar esa técnica, sino que tenemos que aprender qué concepto táctico representa esa técnica, porque al comprender cómo aplicarla, aprendemos una situación táctica. Entonces, identificando esa situación táctica, tenemos que extrapolar en qué situaciones tácticas se mueve el kata. Y como una situación táctica jamás puede tener una sola solución, tenemos que encontrar desde el contexto técnico, desde la caja de herramientas técnicas que nos da el kata, cómo solucionar estas situaciones tácticas, este, eh, desde un punto de vista metodológico, pero también real. O sea que no podemos el gran error que se hace, por ejemplo, en el análisis de las técnicas de kata, es que primero, que se trata siempre de forma reactiva y segundo, que se hace contra técnicas de Quijón de kata. Y entonces, El Bunkai trabaja básicamente, o sea, va un poquito en contra incluso de la propia naturaleza de lo que podríamos decir que es el Bunkai o su traducción, porque nos llenamos la boca cuando decimos que es análisis, ¿no, Jorge? ujú, Decimos análisis. Y si hacemos una definición, por lo menos en el castellano, el significado de análisis dice distinción y separación de las partes de un todo, hasta llegar a conocer los principios o elementos, es decir, principios, elementos. Los elementos sería la técnica y los principios sería todo aquello que tiene que ver con la táctica, la estrategia, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa con el kata? Analizamos la técnica, pero no analizamos sus principios. claro, exactamente. Y el gran problema es que si el kata, o mejor dicho, para que el kata cumpla la función central a la que apuntan los maestros, es imposible que esa función central sea la de ser una coreografía de Quijón, porque para eso es mejor entrenar los Quijón. Si lo que quiero es, como dice alguna gente mal informada, dice crear una memoria muscular. Los músculos no tienen memoria, pero si quiero crear algún tipo de hábito neurológico motriz, es necesario la repetición. Entonces, desde esa perspectiva, el kata es sumamente inefectivo, Mm. porque si mi kata tiene una maigeri, para hacer ¿Cómo? 30 repeticiones de maigeri tengo que hacer 30 repeticiones del kata. O sea que no jamás puede ser un vehículo de entrenamiento técnico. Puede ser un vehículo de entrenamiento de habilidades, como decías tú, sensei, y quiero que profundicemos en esa idea de a qué nos referimos cuando hablamos de entrenamiento de habilidades. Pero jamás puede ser un vehículo de entrenamiento técnico porque es inefectivo, porque para crear un hábito neurológico y motriz es necesaria la repetición. Entonces, es mucho más efectivo entrenar 100 Maigeris que entrenar 100 katas para esa Maigeri, para la habilidad de hacer esa técnica concreta. Entonces, de una perspectiva técnica, es inefectivo entrenar el kata. El kata tiene que tener más. Para que todos los maestros antiguos apunten al kata como elemento central del karate, tiene que ser algo más que una técnica, que una metodología inefectiva de entrenar katas, de entrenar técnicas, perdón. Tiene que ser mucho más. Y bueno, ahí es donde entra el bunkai. Eh, pero vamos a hablar un poquito del tema que te propuse, Pepe, de cómo entenderlo el kata Mm. antes de pasar al bunkai. Te refieres a trabajar las destrezas, ¿no? Dentro del kata, Exactamente. ¿no? Claro, es que, y empleamos la palabra destreza de forma consciente, es decir, no hablamos de técnicas, sino de destrezas. El kata contiene técnicas. La técnica es la herramienta, es decir, es el elemento externo, digamos, o físico que yo utilizo para desarrollar determinadas destrezas. Entonces, dentro del kata tenemos a Temis.
Por ejemplo, si hay Atemis, tenemos que desarrollar las destrezas de cómo saber golpear Atemis. No es hacerlo al aire, sino tenemos que trabajar con contacto, con distancia correcta, con ritmo adecuado, ángulos, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades que nos abra bueno, de gamas de diferentes elementos que nos haga ser bueno, un karateka con posibilidades de Atemis y de defendernos con ellos, ¿no? Si la kata contiene, por ejemplo, agarres y barridos, pues evidentemente tengo que trabajar ese tipo de destrezas. Pues aprender a proyectar y también aprender a ser proyectado. Si hay patadas, exactamente lo mismo. Si hay defensas, exactamente lo mismo. Entonces, se trata no de practicar la técnica tal como está definida en el kata, sino su técnica, su táctica y trabajar esa destreza para que el kata tenga una razón de ser, ¿no? Que no sea simplemente una coreografía. Claro, pero tú ahí apuntas a algo muy importante. Por ejemplo, nombraste las técnicas de Atemi, los golpes. Ujú, Las técnicas de Atemi, los golpes que están en los katas, jamás mejorarían, así entrenemos 1000 katas todos los días. Porque pegando al aire no se aprende a pegar. Para aprender a pegar hay que pegar sobre algo. El arte de pegar es el arte de aprender a transmitir energía cinética sobre otro objeto. O sea que pegando al aire no da ningún tipo de habilidad para pegar. Si no, los boxeadores lo único que harían sería sombra y serían campeones mundiales, pero no hacen eso. Es una realidad, que todo el mundo, menos el karate, parece haber descubierto. El karate moderno, quiero decir. Los viejos maestros lo sabían perfectamente. Este, y hay viejos maestros, no tan viejos, como por ejemplo Choyun Miyagi, que eran tan conscientes de las limitaciones del kata como metodología de entrenamiento, no como vehículo de conocimiento, pero sí como metodología de entrenamiento, que crearon eh, metodologías adicionales, como el Hoyo Undo, por ejemplo, porque sabían que el karateka tiene que tener habilidades técnicas que no se pueden cultivar dentro del kata, tiene que tener destrezas motrices que no se pueden cultivar solo dentro del kata, y tienen que tener atributos físicos que no se pueden cultivar dentro del kata, hay que hacerlo afuera del kata. Y por eso, por ejemplo, un gran maestro como Choyo Miyagi, el creador del Goju Ryu, va y crea el Hojo Undo. O sea, no podemos darle más vuelta. Después podemos decidir hacer lo que se nos plazca, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Las cosas son como son. Digo, Jojo Miyagi no salió a crear el Hoyo Undo porque le parecía que haciendo kata, las coreografías de kata se aprendía todo. Si él hubiera pensado eso, no hubiera creado el Hoyo Undo. O sea que se necesita salir del kata para hacer otras cosas. ¿Querés aprender a pegar? Bueno, inspírate en las técnicas de golpe que te da el kata, pero sacalas del kata y entrenarlas pegando sobre algo, como mínimo. Después, bueno, si el kata tiene técnicas de golpes, tienes que aprenderte todos los golpes, no solamente los que te aparecen en el kata. Te está diciendo, hay que golpear. ¿Cómo se claro, golpea? porque además, cuando hablamos de técnicas, hablamos de gestos, estructuras, más que no decimos, bueno, pues vamos a trabajar las técnicas del kata, vamos a sacarlas y vamos a pegar el saco. No nos vamos a pegar a pegar oizukis desde lejos al saco. No es tan simple. Se trata de cómo manejo el cuerpo para golpear fuerte y luego cómo utilizo. Y bueno, también hay ahí quizás las herramientas que utilicemos favorecen más este tipo de entendimiento que otras. Por ejemplo, si hago pina o trabajo catas mucho más modernas, que están un poquito ya quitado muchos elementos, va a ser difícil que comprenda lo que estamos diciendo. Pero si trabajas catas un poquito más antiguas, donde vienen estos elementos que todavía permanecen, te vas a dar cuenta de que sí, primero tienes que elegir unos kata y otros para ver la diferencia que hay entre un kata funcional, un kata que no ha perdido actitudes, o sea, elementos funcionales
y los que se han convertido en katas coreográficas para otros fines que no tienen nada que ver. Entonces, hay katas que favorecen más un tipo de trabajo que otro y para trabajar desde una perspectiva de defensa personal es mucho más difícil captar todo esto que estamos hablando cuando estás pensando en que tu escuela hay 2 Gekisai o 5 Pinan, que si estás trabajando katas más antiguas, ¿no? Claro, pero incluso si entrenas 2 Gekisais o 5 Pinan, ahí hay cosas para extraer Sí, que trascienden pero cla trascienden el Pinan. claro, pero cuando vienes de vuelta, Jorge, yo lo sé porque lo estoy experimentando, porque bueno, tú sabes que yo hago Shitoryu, entonces Wado, que te pasará lo mismo. Nosotros llegamos al karate funcional y luego eso nos lo llevamos a esas catas y entonces vimos elementos ahí. Pero si no has trabajado de una forma más, más profunda en esa karate o en esas catas que buscan eso, que sea un sistema, va a ser más difícil llegar ahí. No, Nosotros, por ejemplo, yendo de Aragaki a mis kata Shitoryu, por eso yo le decía el otro día a un compañero, en realidad el karate funcional no es separatista, es decir, no es elitista. El karate funcional, y lo es, si lo es, como dice Jorge, en un Gekisai o en un Aragaki Niseichi o Hakusuru Kume, ¿no? Pero es cierto que si no estás en ese punto todavía, cuesta un poquito más con determinadas catas llegar a ese entendimiento. claro, pero a lo que yo apunto es que la audiencia no crea que en los Pinan o en los Gekisais no hay este tipo de información. Hay, lo Ah, que sí, pasa es que es sí, muchísimo más difícil de verlas, eso está claro. clarísimo. Mira, vamos a leer algunos, saludos porque se nos va la noche. Ramón Cruz nos dice: "Buenas noches de nuevo, interesante tema el de hoy, un saludo". Saludo, Ramón. David Ramos dice: "Buenas noches, gracias igualmente", dice Salazar Doyo de Córdoba les saluda. Gracias, un saludo para ustedes también, ¿eh? Roberto Bonet Sensei nos dice: "Muy buenas noches para todos, como siempre interesante tema, un abrazo desde Tenerife". Vamos arriba, Roberto. Gracias, un abrazo para ti. John Nien dice: "Un arte marcial que no evoluciona está muerto". Un saludo del extremo sur de Europa. Bueno, pero ¿cómo definimos evolución? Cambio por sí mismo no es evolución. La pérdida de información, que es lo que estamos sufriendo en este momento, no es evolución, es devolución. O sea, estamos perdiendo información. Antes, los maestros de antes podían entrenar uno, dos o tres catas como máximo y ser absolutamente letales. Y hoy sabemos 72 catas y cuando vamos a pelear nos ponemos a dar saltitos. Hay una adaptación más que una evolución desde el punto de vista siempre funcional, evidentemente. Hay una adaptación a la situación social, etcétera, o no, pero no significa que se haya evolucionado. Ahora, ¿hay necesidad de que a veces las cosas evolucionen? Bueno, pues eso habría que estudiarlo más adelante, pero evolución significa mejorar, no Claro, para no mí empobrecer. una evolución en este caso significa ser mejor para aprender de los katas, Claro, ser mejor y ser más letal. a veces no nos damos cuenta, pero yo uso el término comodín, ¿no? Usamos como comodines, ¿no? En nuestros argumentos. Y uno de ellos en karate es ese. No, pero es que las cosas tienen que evolucionar, ¿no? Por Y entonces supuesto. ya hemos puesto el comodín y eso gana, ¿no? Mm, Eso me hace permitir que yo haga, no entiendo mucho de carta, pero bueno, que sume las parejas, digamos, ¿no? Pero cuidado, porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Nosotros hablamos de que las catas, y por razones que sea, se pueden adaptar. Todos lo hacemos. De hecho, no enseñamos igual a los niños que a los adultos, mm. ¿no? La hemos adaptado. Ahora, otra cosa es decir que las catas han evolucionado porque los niños sirven para la educación, mientras que las otras sirven para hacer combate, hacer defensa personal. Eso ya me parece a mí que habría que entrar en un análisis más profundo. Y nos quedamos siempre en determinados aspectos, a veces muy superficiales, por el dichoso comodín que tenemos como Mm. cultura dentro del karate. Claro, por eso yo también no soy partidario de la definición de la unicidad del karate, porque para mí actividades diferentes son disciplinas diferentes. Entonces, para mí no hay un karate, hay muchos. Y una aportación más es que
porque lo dijiste así rapidito y me gustaría aclararlo. Yo ya a esta altura del partido no me defino como practicante de Wado Rio, me defino como practicante de Jiu-Jitsu YouTube. Mm. Mi trabajo personal es en el estudio de los katas de Aragaki y en la utilización del Bunkai como una herramienta de análisis de estudio para comprender esos katas. Y así que yo trasciendo estilos. En ese sentido, sí, bueno, se puede decir que el Jiu-Jitsu YouTube sea el estilo que estudio. Mm. Santiago dice: "Saludos, estimados, qué podcast lindo va a ser este. Un abrazo desde Uruguay". Un abrazo, Santi, ¿eh? A ver si haces una picadita o algo para escuchar el podcast. Sergio Barros dice: "Saludos de Granada, de España, Sensei Garibaldi y Sensei Navarro. Es la primera vez que me animo a comentar y aprovecho para agradecerles su trabajo. Muchos ya no nos sentimos tan solos". Gracias, Sergio, ese es el mejor de los mensajes que nos puedes mandar. Nos calienta el Y corazoncito. como siempre, si tiene algo que ofrecer, un Bienvenido mensajito sea. y bienvenido. Carpinteando con Marcelo nos dice: Buenas tardes, Sensei, desde Buenos Aires, Argentina. Tanto tiempo, muy interesante el tema de hoy. Un abrazo, Carpinteando con Marcelo. Gracias. Henry Plano Sensei nos dice: un saludo cordial desde Carolina del Norte, un tema fuerte para muchos. Gracias, Sensei. Un abrazo para ti. Tino Triviño Sensei nos dice: buenas noches, amigos y Sensei, para ese orden. Acabo de incorporarme, a ver qué tal. Un abrazo, Tino. Eh, A ver, ¿qué dice? Diego Andrés Bello dice: un tema muy interesante, si no es el que más el que más dentro del karate. Saludos de Malargüe. Gracias, Diego. Vamos arriba, ¿eh? Este, después dice, Tino dice, vuelvo a decir, totalmente de acuerdo con lo que dijo Sensei Pepe sobre los katas que mantienen su esencia a los que tienen solamente coreografía, modificados a lo largo de los años. Pablo Sotelo dice: buenas tardes desde Argentina. Más se pone la lupa en el karate funcional, más se aleja el karate que todos conocemos de la efectividad. Partes enteras de los katas que jamás se sabrá qué significan. Gracias, Pablo. Justamente a eso es lo que estamos intentando apuntar. Eh, Después Facebook User, no puedo ver quién es, dice Facebook User nomás, dice: buenas noches, totalmente de acuerdo. Cuando se piensa en conceptos y situaciones tácticas en los katas, se abre un gran abanico de posibilidades. Dominar una técnica significa ser capaz de hacerla de diferentes distancias, ángulos, direcciones y practicarlas golpeando, traccionando, luxeando de forma dinámica. A eso estamos apuntando. Me suena Antonio. Roberto Bonet Muchas Sensei dice: gracias. de acuerdo con lo de aprender a golpear y tanto o más importante, saber recibir. Ese es otro efecto, otro aspecto importantísimo, saber encajar, que nadie sale totalmente ileso de una situación de esa. Pero no por una cuestión solamente física, ¿eh? También es No, psicológica. psicológica, sí, más Emocional. psicológica que física. Pablo Sotelo dice: casi creo que habría que refundar hasta el nombre del arte, porque karate es propio de lo que quedó de la enseñanza escolar, pero japonesa. Sabes, Pablo, que en ese sentido comparto tu inquietud, y por eso al trabajo de karate funcional que estamos haciendo con Pepe lo llamamos Jitsu Yutubi, que Voy a quiere hacer un decir poco de todo de práctica. publicidad, Jorge. Y Sí, soy y yo ahí, todo y ahí no pueden ver el ponemos. libro. Este, Mm. Justamente porque ya a esta altura el nombre de karate no abarca la actividad que estamos intentando hacer, el estudio que estamos intentando hacer. Diego Andrés Bello dice: Pepe me hizo acordar al viaje del héroe. Uno va a la aventura y vuelve con el elixir al mundo cotidiano donde vivía. Este, Mario Sarasúa dice: buenas, no sé si lo aclararon ya que entré hace un poquito. La pregunta es la siguiente. La pregunta que da origen al título de este capítulo se refiere a qué bunkai, al que estamos viendo en el karate deportivo o al bunkai que se enseña desde la Jitsu Tudo Kinkyukai, porque serían dos puntos de vista muy diferentes. Exactamente. Buena pregunta. Nosotros estamos apuntando al bunkai como una metodología de análisis, no como un método de hacer kata entre dos personas con técnicas de Kihon. Nosotros eso lo llamamos kata a 2. Exactamente. Es un kata a 2 donde uno hace algo para que el otro haga algo. Es decir, es un intercambio, como si fuera un ping-pong, ¿no? No sé si suena raro, pero bueno, hay como un intercambio, digamos, preestablecido. La táctica no importa, lo que importa es que salga bien, que parezca bonito, etcétera, etcétera. Eso es un kata 2. ¿Se disfruta? Sí. Sí, yo también Incluso, disfruto. Pepe, en uno de los episodios anteriores, tú dijiste algo que me pareció extremadamente acertado. El ataque se hace para que funcione la defensa en esos bunkai. Pero todavía Este, voy a más, voy a incluir otro matiz más hoy, Jorge, poquito a poco.
Es que todo no lo puedo dar a la vez porque me vacío. Sino a veces incluso tiene que ser de tu estilo el que te ataque, si no tampoco sale. O sea, yo eso lo experimenté hace muchos años. Recuerdo, no voy a nombrar estilos, pero cuando empecé un poquito con el yo hacía Shotokai, como lo sabéis, empecé con el Shitoryu y un compañero me dijo, estaba incorporándome al Shitoryu, pero vamos, era primer dan. Y entonces, bueno, entre que estaba medio loco y si alguien me decía, atácame, y la atacaba, no había término medio. Y que además era de otro estilo y se tragó literalmente mi Suki. Y estamos hablando de un Suki a nivel Yodan que le tenía que haber hecho a Geuke porque estaba preestablecido. Estaba 3 puntos preestablecidos. Sabía qué le iba a atacar, dónde y cuándo, y se la tragó. Entonces, bueno, Se lo merecía, ¿no? Digamos, ¿no? sí, O sea, banana. porque mi forma de atacar era más profunda y entonces, claro, lo normal es que tú quedes ahí, el otro te haga la Atacás defensa para no atacar. para no tocar. Con lo cual, Mm. incluso, es un Quijón limitado, o sea, es un Bukai limitado incluso a practicantes que son de la misma línea, excepto excepciones, para que nadie se enfade, siempre las hay, afortunadamente. Bueno, ahí tocaste otro tema que es importantísimo, y esto hay que sacárselo de la cabeza, porque aparte es una incongruencia histórica, ¿ok? Alguien me comentó el otro día que una de las funciones del kata es para estandarizar los estilos, para marcar el estilo. Los katas preceden a los estilos. ¿Qué estilo hacía Motobu? ¿Qué estilo hacía Miyagi antes de fundar el Goju Ryu? ¿Qué estilo hacía Matsumura? ¿Qué estilo hacía Aragaki? ¿Qué estilo hacía Anko Itosu? ¿Qué estilo hacía Asato? Y así puedo seguir nombrando nombres. Ninguno hacía un estilo, ninguno. Entonces, hay que sacarse la, la ilusión, el espejismo de los estilos. Los estilos es algo que no pertenecen a la génesis del karate y los katas están casi que a la génesis del karate. David Ortega nos dice: "Buenas noches, maestros, un placer escucharlos como siempre". Gracias, David, un abrazo, ¿eh? Darío Shell dice: "Hola, estimados, al fin puedo escucharlos de nuevo en vivo. Me tengo que acostumbrar al cambio de horario. Saludos de La Plata, Argentina". Gracias, Darío. Como siempre, me encanta que estés de vuelta, ¿eh? Después Facebook User nos dice: "Saludos, maestros desde Sevilla". ¿Será Quictoro? No sé. Sí, Eh, José Antonio, sí. sí, ¿no? Un abrazo, ¿eh? Mario Sarasúa dice, complementando, es que vale la pena seguir analizando el karate deportivo. Es que no, nosotros no estamos analizando el karate deportivo, estamos analizando el karate funcional, ¿ok? A eso nos referimos. Eh, Diego Andrés Bello dice, Sensei Garibaldi hizo una pausa al decir que ya no hacía agua de río. No tiene que haber sido fácil decirlo en voz alta. No, claro, exactamente, porque no me defino, es una cuestión de identidad. No me defino como practicante de Wado. Yo a Jorge siempre lo he conocido así, ¿eh? Quiero decir que él hacía Wado Ryu, en su dojo, pero bueno, pues por llamarle de alguna manera, ¿no? Igual que si me ves a mí, o sea, no tiene nada que ver. Siempre lo ha dicho Jorge, nunca lo que pasa es que ahora quizá a lo mejor ha puesto acento, pero Y le puse Jitsuya sí, y Jitsuya casi, Utodi. y ya le falta por decir, es más, tampoco hago karate, ¿no? Claro. Bueno, y Facebook User dice: "Perdón, Facebook User, soy Martín Fernández, saludos de Albacete". Vamos arriba, Ah, Albacete. Gracias, Martín. Martín, ¿eh? Lucho Muñoz dice: "Buenas tardes, saludos de Atlántida, Uruguay". Muy lindo todo el tema de hoy. Gracias, Lucho, un abrazo, ¿eh? Darío Shell dice: "En mi experiencia personal, primero aprendí el kata, después en un bunkai para ese kata, y desde que los escucho estoy viendo todo desde otro punto de vista esas técnicas, o sea, haciéndolo funcional". Gracias, Darío. Y justamente cuando aplicás a que, lo que hacías previo a verlo de otra manera, dijiste un bunkai. Y eso es típico de lo que decía, a lo que apuntaba Pepe cuando decís, un kata no tiene un bunkai. Sí, porque el kata es una metodología de análisis. Entonces, un bunkai es cuando uno dice el bunkai del kata, un bunkai de este kata, se refiere al kata de A2, al cual apuntaba Pepe hoy, Mira, ¿no? yo usé un método de enseñanza sobre los katas, que es, normalmente cuando enseñamos un kata, enseñamos el orden del kata, ¿no?
Empieza por el saludo, las primeras técnicas, vamos a la segunda, no sé qué, vamos avanzando, termina el kata y se aprendió. Pero si lo quieres hacer desde un punto de vista más funcional, a mí me funciona, valga la redundancia, eh, los tomas sueltos las combinaciones. Y ahora puedes enseñar, imagínate que viene la cuarta combinación del kata. Hace su aplicación y hace la forma. 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 Hace la forma y ya no tiene que ver nada al tiempo, la forma que haces con lo que hace. Entonces, luego va juntando las piezas y luego cuando una persona aprende la kata coreográficamente, de manera coreográfica, perdón, pues trabaja desde la comprensión. El problema es que enseñamos cosas, pero no enseñamos a comprender y ahí es donde está el error. O cuando empieza a trabajar Bunkai, ya está condicionado desde esa base técnica, coreográfica, que se ha aprendido antes. Y es que el texto ya te lo han dado y tienes que interpretar sobre el texto que te han dado. Cuando nosotros lo que buscamos no es interpretar el texto que nos han dado, sino crear ampliar el texto, es decir, modificarlo si es necesario, contextualizarlo, porque no es lo mismo ese texto en un ambiente que en otro, ¿entendéis? Y eso es lo que nos cuesta trabajo transmitir, porque como es experiencia directa, tiene que ver con la experiencia, no con la teoría. Si no has practicado en esa línea, hay cierta dificultad, ¿no? Entonces, claro, ya te dan la partitura y ahora tú tienes que interpretar esa partitura tal como te la han puesto, mientras que el pianista hace trrr, y de momento te cambia, te sube una nota, te la adapta y la crea, ¿no? Claro, el gran problema es que, dentro de la mitología del karate, hemos creado este mito de que el karate es monolítico, que ya está perfecto y que lo tenemos que mantener como lo recibimos. El problema que es lo que aquellos que crearon ese karate que entrenamos hoy, su génesis tiene 100 años, lo hicieron serruchando el antiguo arte que entrenaban ellos, porque lo transformaron de un sistema marcial, lo transformaron en un sistema de educación física escolar. Lo hicieron específicamente con la idea de introducirlo en las escuelas. Entonces, tener esa mentalidad monolítica, aquí no estamos hablando de religión. Acá no estamos hablando de que hay que salir a reescribir la Biblia, ¿ok? Bueno, de esta forma, podemos analizar la palabra religión, que significa relegar, que es volver al Bueno, origen, es pero volver al ta, origen. pero digo, estamos Desde el hablando, punto de vista dogmático, ¿no? ¿Te estoy refieres? hablando desde el punto de vista de cómo se comprende normalmente hoy. Aquí estamos hablando de, bueno, ¿a qué apuntan los maestros? Aquellos a los que tantos veneramos, aquellos de los cuales colgamos la, la foto en nuestro dojo. ¿Cuál era el ideario de ellos? Y vemos claramente que las prácticas que hacemos nosotros hoy van directamente en contra del ideario de ellos. Entonces, bueno, la libertad es libre, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora, nosotros estamos apuntando a que somos parte de un movimiento que intenta buscar retomar el ideario de los viejos maestros, así como sus metodologías de entrenamiento y su conocimiento. Entonces, digo, lo único que nos ha llegado hasta nuestros días, con alguna pequeña cosita más, son los katas. Entonces, haciendo una coreografía de kata, nadie aprende a defenderse. La prueba está que aquellos que después quieren salir a combatir no usan nada del kata, absolutamente nada del kata, porque ninguno hace ni siquiera un golpe de kata, un golpe de Kihon en un combate. Nadie deja el bracito colgado. O sea que todo el mundo deja de lado el contexto técnico del kata y empieza a hacer otra cosa. Y Nadie se golpea como y en el se kata. crean sistemas de defensa personal alternativo para Eh, saber defenderse. Por ejemplo, claro, otros que como hay dejan el karate entrenamiento para ir a buscar un sistema alternativo, cuando ya está alternativo. todo ahí adentro. A mí, aquel que está bien entrenar otro sistema, esto ya lo hemos tratado en otros podcasts.
para aprender a comprender el karate mejor. Pero salir del karate para aprender a defenderse es no comprender su karate. Digo, y mira, volviendo, todavía no hemos desarrollado la idea del bunkai, pero Pepe hablaba que el bunkai es distinción y separación de las partes de un todo, ¿no? Y yo le puse 2 líneas más, le puse la connotación de esa definición es el análisis, y el objetivo es la comprensión. Y yo no sé en qué idioma decirlo en el mundo del karate, porque nosotros en el mundo del karate siempre estamos ocupados con la repetición y la imitación, y la réplica de lo que hacía, el maestro que nos enseñó a nosotros, nuestro sensei. Nunca hablamos de la comprensión de los métodos aplicados y de cómo aplicarlos uno. Siempre vamos a la técnica. O sea que cada vez es como que si nosotros sabemos tocar una canción en la guitarra, cada vez que vamos aprendemos una canción nueva, tenemos que aprender a tocar la guitarra de vuelta, de cero. De hecho, tanto es así que el ideal de muchos practicantes, o ha sido, me incluyo ahí, en un momento lo fue, parecerse lo más posible técnicamente al maestro que ejecuta la técnica. Su visión se queda en el aspecto formal. Ambas te acercas a lo que él, a lo mejor copias lo que ese maestro hace, más nivel tiene. Y no tienes en cuenta otras cualidades que tienen que ver con, bueno, con lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Y creo que hay un sinfín de elementos conceptuales, y culturales dentro del karate, la cultura del karate, que han dejado el karate detrás, han cobrado vida propia. Por ejemplo, ahora que estuve en Okinawa, digo, el karate que a mí me formó, con un maestro japonés, digo, era el karate de hacer todo en grupo, hacerlo a rajatabla, no tomar, no descansar jamás durante el entrenamiento, no hablar, eh, sumamente disciplinado, sumamente estricto, a nivel social también. Dijera lo que dijera el maestro, bueno, en mi dojo por suerte no, pero en muchos otros dojos, diga lo que diga el maestro, te dicen: "Os". En cambio, en Okinawa no. En Okinawa era serio, profundamente serio el entrenamiento, pero informal. Cada uno te ponían a trabajar con una cosa y se iban, chao, eh, a trabajar con eso. No se trabajaba en grupo, o sea, el karate fuera de lo que es el ámbito de Okinawa ha cambiado tiene una cultura propia, ha dejado Okinawa de lado, ha seguido y se ha transformado en otra cosa. Y eso se aplica a muchas cosas, pero a un sinfín de elementos del karate moderno que ha cobrado su propia vida y se ha desprendido de la génesis del karate. Y a eso es lo que apuntamos nosotros cuando decimos karate funcional. Nosotros, y pienso que hablo por vos también, Pepe, estoy convencido que hablo por vos, al decir que para nosotros, si el karate que estamos practicando no tiene una metodología que nos ayude a defendernos y esa metodología no está basada en el espectro táctico y técnico del kata, no es karate. Por lo menos, por eso decimos karate funcional, no es karate funcional. Por eso, para nosotros decir que si no es funcional, no es karate, yo lo que escucho es decir, no es karate, porque la gran mayoría del karate contemporáneo no se concierne con ser funcional a través de los parámetros del kata. Se concierne, la gran mayoría, se concierne con ser funcional a través del reglamento de la WKBF. Ser funcional en ese aspecto técnico, que es reglamentado y que está para marcar puntos y ganar competencia y salir campeón olímpico, que está muy bien. Ahora, no me vengan a decir que es basado en lo que hacían los maestros, en la información que ellos codificaron en los katas. Matsumura jamás se le pasó por la cabeza que alguien podía hacer un deporte del karate. Y si viera lo que hacemos hoy como karate, no lo reconocería como tal.
porque no hacemos lo mismo. Claro, porque en Kenjutsu, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, cuando tenemos claro que no solamente se desarrollan habilidades técnicas, necesarias evidentemente, para poder contrarrestar cualquier ataque, sino que se trabajan actitudes marciales. Entonces, el karate ha olvidado un poco las actitudes marciales, o o digamos que la malinterpreta en muchas ocasiones, haciendo gestos exagerados, poniendo posturas excesivamente rígidas, más militaristas Mm, que algo aplicable en la vida real, donde contra más relajado esté mejor. Eh, y una serie de gestos que han ido, digamos, ocultando esa marcialidad. Y la marcialidad no es otra cosa que adquirir atributos marciales, esa claro. capacidad de que tú tienes de poder defenderte en situaciones no consensuadas, es decir, en situaciones donde tú no sabes quién tienes enfrente, pero tienes que resolverlo y tienes los atributos internos y externos para solucionarlo, y evitar, bueno, pues salir dañado y si puede ser, nada, cero dañado. ¿Y qué ocurre con este tipo de trabajo? Que tú puedes repetir mil veces, mil veces, mil veces, mil veces, pero no adquieres actitudes marciales. Puedes pensar que sí, hasta que te encuentras con una realidad. Y entonces te das cuenta que cualquiera persona que ni siquiera que tú, si no hicieras karate, le pegarías, haciendo karate, desaparece incluso incluso te vacia el instinto. No solamente no desarrolla actitudes marciales, sino que te vacia el instinto, te afloja cada vez más. Y esto también lo sé por experiencia, porque yo practico artes internas como el tai chi, y un exceso de tai chi te baja mucho el tono Mm. y entras en otro estado marcial. Por eso hay que equilibrar siempre entre el yin y el yang, ¿no? Como podemos decir. Mira, Entonces, si no tiene esos atributos, nosotros decimos que si no los tiene o no los desarrolla, no es karate. Da igual que te vistas de karateca, que hagas katas de karate, no es karate. Igual que yo no soy boxeador, yo hago boxeo, no soy boxeador. Eso lo hablamos antes, ¿no? Entonces, yo puedo hacer kata y eso no me hace karateca. Esto suena raro y drástico e incluso duro. Sí, pero bueno, es nuestra forma de verlo y así lo expresamos, ¿no? mira, vieron algunos comentarios, especialmente de Gabriela Caldera Sensei, lo quiero leer porque Ujú. está muy bueno. Pero antes leo otros. Digo, Santiago nos escribe y dice, Yu Harry y Sensei Garibaldi. Bien hecho, pocos lo entienden. Gracias, Santi. Antonio Baeza de la Torre dice, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y Domingo Arroyo dice, grappling en el karate. Es que justamente el karate es completo. Si, si la defensa personal, los ataques, la agresividad, la agresión física humana tiene lugar a ese tipo de distancias y es normal de que te agarren, entonces en el entrenamiento del karate el grappling debería ser un elemento normal, no como ahora, seguro, pues ahora entrenamos siempre pensando en que viene un árbitro, te dice llame y te separa. Pero mira, quería leer lo que dice Gabriela Sensei, que dice, buenas noches, estimados senseis. Es una gran pregunta la del podcast de hoy. Quizás el kata y el bunkai, practicados como herramientas de análisis de estrategias que nos heredaron los antiguos maestros okinawenses de este sistema efectivo de autodefensa llamado Tudi Karate, es un puente que acelera la transición al kumite, entendiendo kumite como la lucha en un contexto de autodefensa y no de luchar por competencia o deporte, porque creo que nos ayudan a pasar de tener solo habilidades motoras primarias y a incorporarnos por otras actividades diarias, deslizarse, rodar, etcétera. Tener habilidades motoras complejas relacionadas con la aplicación de las formas de movimiento primarias en la actividad pura de autodefensa propiamente. Son herramientas que nos proveen información para hacer fundamentar o argumentar posteriormente drills, dice entre comillas, que sí equivalen a hacer karate, porque ahí sí aplicamos o comprobamos los argumentos del análisis a la realidad. Sensei, mejor no lo puedes decir. Digo, se podría decir capaz de forma más fácilmente comprensible para alguien que no tenga tu formación, pero está perfectamente dicho. A eso es a lo que estamos apuntando con el podcast de hoy. Digo, es simplemente a eso de lo que estamos. Ese es el argumento básico nuestro, que esa es la función del kata y el bunkai.
Es justamente a eso lo que estás apuntando. Karate SKIF Tacuarembó, que es donde nació mi madre, dice, nos manda saludos. Saludos, saludos Tacuarembó, ese SKIF de Tacuarembó. Este, Otra cuestión que vimos también, Jorge, es que evidentemente todo hay que incorporarlo a nuestras características, ¿no? claro, Y luego, ¿por qué? Porque hay destrezas que yo a lo mejor nunca voy a conseguir, pero sí puedo conseguir otras, ¿no? Que a lo mejor me ayuden. Por ejemplo, pues yo a lo mejor no puedo saltar muy alto por las razones que sea, pero sí puedo saltar para adelante en vez de para arriba, ¿no? Entonces tengo que naturalizar lo que hago y hacerlo. Y sobre esto yo me gustaría hacer una pregunta a la audiencia. Eh, Cuando se habla de que hay que repetir hasta hacerlo nuestro, eh, significa que hay que practicarlo diariamente, ¿no? ¿Cuántas técnicas tengo que hacer yo? ¿Cuántas repeticiones técnicas tengo que hacer hasta naturalizar un movimiento y hacerlo mío? Pues el Bunkai es exactamente igual. Muchas veces se nos habla de Bunkai desde el punto de vista de análisis, pero no llega a ser nunca funcional porque la práctica es muy precaria, es muy corta, se practica muy poco o eh, digamos que casi nunca. Es como si yo quisiera ser fuerte pegándole al saco, adquirir potencia pegándole al saco, pero le pego 3 minutos al saco una vez cada 2 semanas o al mes, ¿no? Entonces, hablaba Jorge ahí antes de las repeticiones, ¿no? Para entender un bunkai, para comprenderlo, no solamente es una cuestión intelectual y de conocer la técnica, sino de practicarla tantas veces que la hagas tuya. Y desgraciadamente en los dojos no se suelen practicar muchas veces el bunkai. Se está en comparación con el número de repeticiones que tú haces el kata al aire solo, el porcentaje es bajísimo. Debería ser al revés, o bien compensas el 50% o bien casi el bunkai más, ¿no? Que la forma. Pero ¿cuántas claro. repeticiones hacemos de un kata? ¿Cuántas repeticiones hacemos del bunkai? Pues yo diría que muy poquitas, ¿no? Mirá, incluso hay maestros eh, modernos, o sea, por ejemplo, Hironori Otsuka, el creador del Wado Ryu, que en su libro, escribió solo un libro, el libro que se llama, me parece incluso que se llama Wado Ryu, Wado Ryu Karate, aquí lo tengo. Hironori Otsuka, en su libro dice directamente, al kata hay que romperlo, hay que abandonarlo. Si que te quedas en la forma del kata, no estás haciendo karate. Hay que romper el karate, hay que romper el Claro. kata, hay que salir Pero de. a veces el problema es que faltan esas metodologías, ¿no, Jorge? Para comprender qué es romper el kata y cómo hacerlo. Porque, claro, lo dice el maestro, él lo dice natural, porque para él es natural, pero luego el mensaje que nos llega a nosotros, a lo mejor no lo acabamos de entender. Y ahí es donde nosotros estamos ahora mismo viendo que tenemos problemas, ¿no? Es como cuando a veces se dice, hay que transferir conocimiento de un sistema a otro. Sí, pero ¿cómo lo transfiero, no? Porque es muy fácil decirlo, pero no todo el mundo puede o no todo el mundo sabe. Mm, Entonces, en este caso, ¿qué es romper el kata? Destrozarlo, hacer otro kata, inventarse un kata nuevo, cambiar una técnica por otra. Entonces, ese nivel de comprensión que hablaba Jorge es lo que a veces falta. Por eso muchos katas se nos hacen grandes a la hora de interpretarlas. y creo que estás apuntando a algo que es esencial, y que lo tocamos por arribita en algunas otras partes del podcast de hoy, y es que, no sé, alguien dijo por ahí, no sé, se lo atribuyen a Leonardo da Vinci, a Einstein, no sé, al final no sé quién lo dijo, pero dice que la definición de la estupidez es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, nosotros no podemos abordar el kata y el bunkai. El bunkai y el kata son 2 caras de la misma moneda. Es como, ¿se acuerdan? Las generaciones viejas saben de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan de los discos que se ponía la púa arriba para poder escucharlo? El kata es el disco, el bunkai es la púa. Eh, entonces, digo, no se puede entender una cosa sin la otra. Y el problema es que como las escuelas, los dojos de hoy,
están formados en la tradición del karate, que es una disciplina de educación física infantil, no tienen las herramientas para decodificar los katas, no saben cómo. Si alguien que está interesado en romper esas cadenas, eh, le cuesta mucho hoy encontrar dónde sacar esa información. Y eso es el trabajo que estamos haciendo tú y yo. Digo, tenemos, por eso creamos un grupo de estudio internacional, eh, que lo pueden ir a encontrar en karatefuncional.com. Por eso escribimos un libro y por eso tenemos senseis internacionales en Argentina, en Uruguay, en España, bueno, en Dinamarca, etcétera, que vienen a nosotros para que les demos las herramientas para poder abrir su karate. Y en eso estamos. Y no es porque nosotros seamos fantásticamente inteligentes y hayamos encontrado la lámpara de Aladino y nos haya explicado cómo desmantelar a los katas. Es que hemos invertido décadas haciendo bunkai, o sea, analizando los katas y extrayendo no solamente contextos técnico-tácticos, sino que extrayendo metodologías de trabajo. Porque si como hablaba Pepe Sensei, que hablaba de destrezas. Bueno, si se necesita un tipo específico de destreza para trabajar con las técnicas de un kata, entonces tenemos que encontrar las metodologías para crear esas destrezas en el practicante. Entonces, ahora, desde esa perspectiva, sí se trata de crear un sistema. Estamos sistematizando lo que hay dentro del kata. Entonces, cuando lo abrís de esa forma, el kata se transforma en un sistema. No es que nosotros estemos inventando un sistema, nosotros estamos simplemente estudiando el sistema que viene dentro del kata. No estamos creando, inventándonos nada. Estamos abriendo el kata y sacando la información de ahí adentro. Y ese es el sistema que está floreciendo. No lo inventó Pepe Navarro o Jorge Garibaldi. Es lo que está dentro del kata. Con eso sí podemos ayudarte, si es lo que estás buscando. Nosotros Este, lo que estamos haciendo, una vez también nos dijeron que éramos como una especie de arqueólogo, ¿no? Aunque nos lo dijeron en sentido despectivo, ¿no? Nosotros vamos quitando todo aquello que nos impide ver lo que hacemos. mm, Y ahí es donde coincidimos con Ozuka de romper el kata. Lo que hay que romper es quitar, limpiar. Más que quizá uso el nombre romper, pero se puede hablar de limpiar también, ¿no? Voy quitando que arena y me encuentro con un objeto y eso me da una referencia. Puedo quedarme ahí, ya lo tengo todo, ya he encontrado el objeto que me hace comprender un determinado aspecto del kata y quedarme ahí. Pero nosotros, que somos pesados, seguimos escarbando, escarbando, escarbando. Y entonces te puedes encontrar o nada o una ciudad. Entonces nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, a encontrar la nada y volver a empezar en otro lado, ¿no? O encontrar debajo una ciudad arqueóloga o una ciudad antigua que te va a dar nuevas perspectivas de lo que haces, ¿no? Entonces, el trabajo es un trabajo muy, muy intenso, no es simplemente decir, bueno, pues yo voy a intentar aplicar el principio de continuidad o el principio, no, 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 sino que lo que hacemos es escarbar, escarbar, escarbar y a partir de ahí, bueno, pues lo que encontramos, ¿no? Y afortunadamente, como dice Jorge, todo lo que estamos encontrando son cosas que existen ahí, porque lo que no existe no se puede encontrar. Es decir, si en el kata no estuviera eso, nosotros no lo encontraríamos. Por ejemplo, ¿hay abrir de piernas en un kata en el suelo? No, no, pues entonces no vas a encontrar eso. Entonces nosotros no estamos inventando nada, ni tenemos katas nuevos, ni nada. O sea, cualquiera que nos vea a nosotros, los katas que hacemos son katas que existen ya, que la han creado otras personas. Lo que estamos es diciendo en el kata hay muchas cosas, queremos descubrir cuáles son y nos hemos llevado la sorpresa de que son un montón. Y no entendemos ese rechazo a veces que hay sobre no trabajar en esa línea. Sería lo natural, ¿no? Es decir, la idea es engrandecer el karate, no es que nosotros ahora seamos los que queramos redescubrir el karate y que los demás no han podido. Es una necesidad personal, por eso, porque nos gusta el karate y porque sabemos que en el karate, a mí me da pena cuando alguien me viene y me dice,
estaba buscando defensa personal, pero como no hay, me apunto al karate, ¿no? O sea, para mí eso es una patada en los cataplines directamente. O sea, yo no puedo consentir que se tenga esa imagen del karate. Claro, pero por ejemplo, para ser directamente prácticos, para que la gente se haga una idea concreta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un mito en el karate. El mito es este, por ejemplo. El Shotokan se concierne con las distancias largas, pelea a distancia larga. El Goju Ryu pelea a distancia corta, pero ninguno de ellos tienen lucha, tienen proyecciones, tienen llaves ni nada. Eso es del dominio del judo y del jiu-jitsu. Y eso no es así. eh, y no puede ser así. ¿Y por qué no puede ser así? Porque el kata nació antes que el judo, nació antes que todo, y se concernía con la defensa personal. Entonces, por definición, si el kata es el centro del karate, el centro que define el karate y es el que se concierne con la defensa personal, la autodefensa, se tiene que concernir con todos los aspectos necesarios para poder defenderse. Poder defenderse en el suelo, poder defenderse a corta distancia, poder defenderse a larga distancia. Entonces, eso es un mito que lo único que hace es mermar las capacidades del karateca, mermar la información que vamos a buscar dentro de nuestros katas y dentro de nuestro karate, mermar nuestra capacidad intelectual y de análisis, porque nos cierra, nos tapa los ojos como los caballos y nos deja solo mirar en una dirección. Cuando el karate es completo, porque es una metodología de autodefensa y se concierne con todo lo que puede pasar en una situación de autodefensa. A mí me van a decir que cualquier kata del Shotokan, por ejemplo, nombren cualquiera, que está hecho nada más para defenderse a larga distancia. ¿Y qué pasa cuando el enemigo me acorta la distancia? ¿El Shotokan dejó de servir? O cuando alguien me ataca de larga distancia, me dicen que una persona que ha abierto los katas del Goju Ryu no va a poder defenderse si alguien lo ataca a larga distancia. Es que es una locura. Cuando lo ves desde el punto de vista funcional, es un sinsentido decir esas cosas. Y las Pero cosas hoy que en se día, ponen peor todavía. mucho No lo peor. me no Y lo se mejora ponen porque todavía te duerme más todavía claro, te en la crees que zona. tenés una habilidad que no tenés. Pero aparte, el gran problema es que estas cosas se dicen como verdades absolutas. No son verdades absolutas, son falsedades absolutas y merman el karate. Entonces, aquellos que estamos buscando el karate funcional, no estamos buscando el karate funcional para denigrar o criticar el karate. Lo estamos haciendo, como decía Pepe Sensei, para enaltecer el karate. El karate tiene un potencial muy superior al que está utilizando en este momento. Y está todo ahí, es ir a buscarlo. La mesa está servida, es agarrar y comer. Pero es como que tenemos una mesa con 10 platos y solo vemos uno. Y cuando le decís a la otra gente: "Mirá que hay 9 platos más", te dicen: "No, no te gusta la comida, sos un sacrílego, estás, maltratando a los maestros". No, estoy diciendo que nos dejaron más. Hay más para sacar. Acá hay más riqueza y hay una metodología para hacerlo. Nos dejaron hasta la metodología para hacerlo. El tema es que no la queremos ver. Los intereses del karate moderno, incluso no solamente económicos, que esos son enormes, pero también políticos, institucionales y estructurales, apuntan a que no veamos eso, porque el karate, normativo, federativo, competitivo, etcétera, etcétera, hoy mueve mucho dinero, mueve mucha gente. Hay gente que depende de ponerle pan sobre la mesa a su familia, de que ese karate siga, generando. Y nosotros no estamos acá para romperle el negocio a nadie. Pero estamos acá para decirle a aquellos que busquen otra cosa, hay otro camino. Hay otro camino que te permite comprender lo que estás haciendo. Si tú no necesitas las instituciones para crecer, pues tienen un problema. Y entonces hay que mantener a la gente dentro de una línea de pensamiento casi único, ¿no?
Aunque parece que hay pensamientos diversos, pero das la vuelta y acaban todo del mismo lado, ¿no? A mí recuerda, ¿no, Jorge? Que me preguntaron, ¿tú qué más eres? ¿Qué eres, más de kata o de kumite, no? Y bueno, para mí alguien que Entonces, me pregunte si sos más de kata o de kumite, no comprende el karate. ¿cómo es el karate? Porque es lo Lo que mismo, pasa ¿eh? ve el karate ve el kata desde una perspectiva, de exposición y el kumite desde una perspectiva deportiva. También me encontré otro caso también en época donde decía: "El kumite tiene reglas, las katas no", ¿no? O sea, tiene reglamento, las katas no. Ya entramos a veces en diálogos que son incomprensibles para lo que nosotros buscamos. O sea, El kumite de la WKF tiene reglas. exactamente. No sabemos exactamente si se acaba de entender a qué nos referimos. Nosotros hablamos de karate puro y duro y profundo, no hablamos de ideología, no hablamos de reglamento, no hablamos de nada. O sea, ¿a ti te sirve tu karate? Pues ya está. Estamos hablando siempre de punto de vista marcial. A lo mejor buscas otra cosa, pues pero entonces no es karate funcional, si buscas otra cosa. O sea, tú no puedes ser una cosa y la contraria, pero no nos empeñamos en que sí, en que yo, será como a Dios rogando y con el mazo dando o algo así, ¿no? Pero la realidad, el problema es que un día te puede tocar la realidad. Pero el problema no es eso, es que el problema es que nosotros somos responsables de grupos y tenemos que hacerle ver a la gente que si está haciendo una cosa, no puedes ir a pelearte por la noche en la discoteca. Porque te la juegas, ¿no? Entonces, a veces es tan simple que se escapa, ¿no, Jorge? Como que está detrás de la cortina, pero nosotros nos empeñamos en mirar al techo, ¿no? Claro, pero aparte porque se habla del karate tradicional. Bueno, karate tradicional, ¿qué tradición? La de Hironori Otsuka Sensei, la de Nishiyama Sensei, la del Goju Ryu, la de Choyo Miyagi Sensei. Nosotros no apuntamos a perpetuar ninguna de esas tradiciones. Nosotros vamos a perpetuar la tradición anterior, la tradición que basaba su entrenamiento en la información que venían en los katas. No que entrenaban la coreografía de un kata y te corregían si habías puesto la mano así o la habías puesto un milímetro más hacia la derecha o hacia la izquierda. No, lo que utilizaban el kata para como vehículo de información, extraían esa información y todo su entrenamiento, que no era la coreografía del kata, se basaba en la información que había en esa coreografía. Mm. Entonces, digo, nadie es más tradicionalista que nosotros, nadie, porque nosotros apuntamos a una tradición anterior. ¿Ok? No es que porque a mí, sí, digo, hay el problema es que ha habido grandes insensibilidades dentro del karate, porque cuando te dan un manual de kendo y te dicen esto es karate tradicional, a mí se me cae un poquito la cara de vergüenza ajena, este, porque no es karate tradicional. Bueno, es una nueva tradición, pero no es el original. Este, entonces, pienso que todos tenemos nuestro lugar. Nuestro lugar es el del karate funcional. Y decimos funcional para que se reconozca como karate todavía. Porque entre nosotros hablamos hablamos del Shoryutobi, porque es la diferencia que hacemos para que no se nos confunda con la gente que hace o la educación física infantil o el deporte que hoy se deja llamar karate, ¿no? Eh, Cuando nosotros practicamos, por ejemplo, tanto el Wado como el Shotokai, Shitoryu, perdón, tiene unas características, ¿no? De forma de hacer. Lo que define un estilo u otro, pues son determinadas posiciones, a determinadas alturas, no sé qué, tales técnicas son las principales, tales katas. Nosotros cuando entrenamos nunca pensamos en las características del estilo Wado-Ryu y Shitoryu. Pensamos en cómo funciona el cuerpo y cómo aplicarlo a través de las técnicas de karate. exactamente. Bueno, No, ya nos no hay pasamos, características definidas. Sí, como siempre, nos pasamos. nos pasamos 10 minutos. Vamos a seguir porque nos falta todavía empezar a profundizar. Tenemos que zambullirnos dentro del tema de Bunkai para que se comprenda el Bunkai como metodología de análisis. Así que les prometemos que el sábado que viene volvemos. Acá Mario Sarasúa dice, creo que este episodio va a tener gusto a poco.
Y lo sabemos. Volvemos el sábado que viene profundizando este sistema, intentando darles herramientas concretas que puedan utilizar para aplicar en su propio entrenamiento, en su propio tatami. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.